libro vendió más de 80 millones de copias, fue traducido a decenas de idiomas y llevó a millones de personas a hacerse una pregunta: ¿y si todo lo que nos enseñaron sobre Jesús no es verdad? Estoy hablando de El Código Da Vinci, una historia atrapante llena de misterios, simbolismo, conspiraciones, pero también llena de afirmaciones que, si fueran ciertas, cambiarían completamente el cristianismo. Porque el libro no se presenta solo como ficción. De hecho, al comienzo, su autor, Dan Brown, afirma: todas las descripciones de obras de arte, arquitectura, documentos y rituales secretos en esta novela son veraces. Y creo que ahí está el problema, porque mucha gente no lo leyó como una novela, sino como si fuera una historia real. Entonces hoy queremos dar respuesta a algunas de esas preguntas o afirmaciones que hace la novela y posteriormente la película, ¿no? No queremos con esto atacar a ninguna persona, sino hacer algo mejor que siempre solemos hacer: volver a la historia y volver a la Biblia. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo están? La verdad que este libro esta película ha impactado enormemente sobre la ficción. Realmente es una gran obra de ficción. El autor Dan Brown, norteamericano, ha sido exitoso, ha vendido más de 80 millones de copias de este libro y la película ha recaudado 750 millones de dólares. Millones de personas por todo el mundo la han visto, ha sido una de las películas que más visto, taquilleras podríamos decir. Y vamos a resaltar si fue cierto lo que dice esta película. No queremos, como bien dijiste, no intentamos atacar a las personas que vieron esta película, pero queremos separar lo que es verdadero con los hechos reales que han ocurrido a lo largo de la historia y con la ficción. Vamos a separarlo y vamos a hablar de esta película que sigue siendo vista hoy en día actualmente. Ok, Rodrigo, pero entonces, para empezar, ¿de qué se trata el Código Da Vinci o qué es el Código Da Vinci? Bueno, El Código Da Vinci es una novela de ficción en el año 2003, la película, y en el 2006, perdón, se estrenó. Es una obra de ficción. ¿Por qué? Porque en la introducción del libro se dice que esta es una obra de ficción. En la principal primera hoja del libro dice: esta es una obra de ficción. Nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación del autor o se usan de forma ficticia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto en la introducción del libro. Pero sin embargo, unas hojas después, hay una hoja que se titula Fact, en el cual afirma que todas las descripciones de obras de arte, arquitectura, documentos y rituales son precisas. Y esta combinación es lo que generó tanta confusión a la hora de saber qué es lo verdadero y qué es la mentira. Claro, entonces este thriller, esta obra que mezcla arte, religión, conspiración también por otro lado, la película posteriormente que tengo acá, que fue dirigida por Ron Howard, también quizá ayudó también a expandir ese impacto global que tuvo, ¿no? Y esto fue quizás un fenómeno cultural enorme en su época, y algo que reconoció el propio director Ron es que justamente decía: es una historia de entretenimiento, no pretende ser un tratado teológico. Inclusive el actor principal, Tom Hanks, quien es reconocido actor protagonista, dijo: es una historia entretenida, pero no creo que sea una amenaza para la fe. También Ian McKellen, otro actor, dijo con humor: si uno cree todo lo que dice la película, entonces también debería creer en hadas. O sea, el problema aquí no era el libro o la novela en sí misma, el problema es cuando la ficción empieza a reemplazar a la verdad. Sí, es como que la gente se cree lo que dice la película y muchas de las cosas que se dicen no son ciertas. Por ejemplo, algunos se nombra que Jesús tuvo matrimonio con María Magdalena, que vamos a hablar ahora, de los rollos del Mar Muerto, que sí existieron, que los libros gnósticos como Tomás y el de Felipe también existieron, el Opus Dei existieron, pero
vamos a observarlo bien como, con datos históricos. Claro, entonces, ¿te parece bien? Vamos a la primera afirmación, que quizás probablemente es la idea que ha generado más impacto del libro. Lo acabas de mencionar, eso de que Jesús se casó con María Magdalena. ¿Qué puedes decirnos acerca de eso, Rodrigo? Bueno, esto se menciona en el libro y en la película también se lo nombra. Leonardo da Vinci era un pintor de Roma, italiano. Él había dibujado donde aparece Jesús rodeado en la última cena con los apóstoles, y en medio de ella había un hombre con un pelo largo que, bueno, en el libro se dice que era María Magdalena. Pero hay que decir la realidad, lo que es. En el judaísmo, en el primer siglo, no había mesa, la gente se sentaba en el suelo. Aparte, era muy inusual y también llamativo que una mujer esté rodeada de 12 hombres. Era muy llamativo. Y no hay tampoco documentos antiguos que sean ciertos. No se menciona que haya sido casado Jesús. En la figura que vemos en la pintura es el apóstol amado, en el cual en la Biblia se lo nombra Juan. Juan, el apóstol amado, el que estaba ahí, está representado como un estilo artístico de la época. El pintor era muy influido por el arte, las bellas artes, y el que no entiende sobre la historia del arte puede especular y hacer cosas, pero era Juan, realmente porque sí, interpretarlo de otra forma ignora la historia del arte. Ok, entonces nos estás diciendo que no hay ninguna fuente cristiana, ni judía, ni romana, que no hay absolutamente ninguna evidencia seria que lo respalde, y que la misma Biblia creo que no dice nada al respecto, porque si bien vemos que en los evangelios relatan que Jesús tuvo relaciones reales, cercanas, humanas con las personas, pero nunca se le presenta como casado. Por ejemplo, tengo un texto acá en Juan, capítulo 19, leemos en los versículos 25 al 27, resumiendo, dice que en la cruz vemos que Jesús encomienda a su madre al apóstol Juan. Entonces, si Jesús hubiera tenido una esposa, ese acto sería completamente extraño en ese contexto cultural. También Jesús mismo enseñó sobre el matrimonio. En Mateo 22, versículo 30, dice que en la resurrección no se casarán. O sea, vemos que este silencio aparente de las fuentes tempranas no es un detalle menor, sino que más bien es una evidencia fuerte de que no hay base histórica ni bíblica para hacer tal afirmación. Ahora, otra afirmación que supone el libro o la novela es que la iglesia ocultó la verdad. Bueno, esta afirmación es a menudo contada en la novela y en el cine. Dice que la iglesia tenía el poder político para ocultar información secreta para mantener su estatus, y eliminó mucha información para proteger su autoridad. Esto no fue así durante los primeros siglos de la época. O sea, antes del concilio de Nicea, durante los 300 años de persecución que tuvo la religión cristiana por el Imperio Romano, la iglesia no tenía poder político para esconder nada. La iglesia era perseguida, y los primeros cristianos que difundían la palabra llevaban la palabra y la protegían, y había muchos hermanos, padres de la iglesia, que defendieron sobre la veracidad y la identidad de Jesucristo según lo que contaban los evangelios, los mismos apóstoles que habían escrito los evangelios. Entonces la iglesia en ese momento era perseguida, no tenía un poder político para proteger nada. Ok, entonces vemos que desde el principio los cristianos estaban comprometidos con, como decías, preservar fielmente el mensaje del evangelio, y es lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, que dicen: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. También el doctor y discípulo Lucas, en su Evangelio, capítulo 1, en los primeros versículos, dice que, parafraseando, él explica que investigó cuidadosamente para escribir un relato ordenado de la vida de Cristo. También segunda de Timoteo, capítulo 1, del 13 al 14, dice: retén la forma de las sanas palabras. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la iglesia no estaba ocultando la verdad, sino defendiéndola, especialmente frente a corrientes como el gnosticismo, que proponían conocimientos secretos o elevados. Ahora, otra afirmación, Rodrigo, que hace es que
dice que Jesús no era Dios sino hasta el concilio de Nicea. Sí, esta afirmación también se lo nombra, dicen que en el libro narra que Constantino inventó la divinidad de Jesucristo, eso es lo que está dicho. Pero en el concilio de Nicea, que fue en el año 300, se debatió sobre y se clarificó sobre si Jesús era Dios según los evangelios que habían sido escritos por apóstoles 300 años antes. Entonces, desde 300 años antes ya se sabía que Jesús era Dios. Él mismo dijo que era Dios. Afirmó, por ejemplo, en Juan 20:28, al ver Tomás dice, al ver a Jesús resucitado, dijo, Señor mío y Dios mío. En Juan 1:1 dice, el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. O sea, al principio de la creación mismo ya estaba Jesucristo creando todo y se hizo en forma humana. En Pablo también en Romanos 9:5 dice, llama a Jesús Dios y afirma que en él habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, muchos cristianos murieron afirmando esta idea y rechazaron, en el concilio lo que se hizo es rechazar lo que decía Arrio, que él decía que Jesús era una creación, un ser creado. Pero bueno, en el concilio de Nicea se hizo el credo para clarificar el concepto de que Jesús mismo era Dios. O sea que esta afirmación de que Jesús no era Dios sino hasta Nicea vemos que es una quizá de las más repetidas pero más equivocadas. Y de esto hemos hablado en episodios anteriores, vamos a dejar el link acá para que puedan ver el episodio completo y así poder profundizar sobre este tema. Si queremos seguir avanzando, otra de las afirmaciones, Rodrigo, que hace el libro, la novela o la película es de que los evangelios gnósticos son igualmente válidos. Sí, bueno, Dan Brown presenta también en el libro que hay documentos espirituales y escritos mucho tiempo después. Pero bueno, nosotros tenemos aquí que el Evangelio de Tomás y el de Felipe se escribieron 100 y 200 años después de los escritos que tenemos del Evangelio, del último libro que se escribió de los apóstoles. Es decir, que Felipe y Tomás no eran apóstoles, no fueron escritos por testigos oculares tampoco, porque no presenciaron la resurrección de Cristo, y presentan en estos libros a Jesús como un maestro de sabiduría, de una sabiduría secreta que rechazaba el cuerpo material, que era el pensamiento filosófico de los gnósticos. Nunca fueron ocultados por conspiración, esto hay que decirlo. ¿Y por qué no fueron considerados canónicos? ¿Por qué no están en nuestra Biblia? Porque no eran apostólicos, no eran escritos por los apóstoles, no reflejaban la enseñanza original de la Biblia y no eran usados ampliamente de los primeros tiempos del principio del cristianismo. O sea, estos evangelios fueron 100 y 200 años después de la Biblia. Y de hecho la misma Biblia advierte sobre eso, por ejemplo en Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9, dice que si alguno predicara algún evangelio diferente sea anatema. En Judas también, Judas capítulo 1, verso 3, dice que debemos contender o defender la fe que ha sido dada una vez. Segunda de Pedro, primera 16 también, dice no siguiendo fábulas artificiosas. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que no todos los evangelios son igualmente verdaderos y la verdad no se redefine con el tiempo. Y te quería comentar algo, porque los evangelios son fuentes históricas muy tempranas. Hay indicios de que el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, ya circulaba el año 66 después de Cristo y contamos con más de 2.300 manuscritos antiguos de los Evangelios. 2.300 antiguos de esa época, muchos de ellos del primer siglo y del segundo. Para comparar con una obra muy importante que se lee actualmente, que es las obras de Julio César, sobreviven solamente 9 o 10 copias, realizadas casi 900 años después de su muerte. Ahí vemos que los discípulos, ellos contaban todo lo que vieron y oyeron, y daban a entender
lo que realmente sucedió en esa época. No fue ciencia ficción la Biblia. Es la verdadera historia. Son hechos reales. O sea que esa afirmación o idea de que los evangelios son tardíos y poco fiables no carece de pruebas, y de hecho los evangelios, como vos mencionabas, fueron escritos aproximadamente en el año 60, el año 100 después de Cristo. Eso es algo muy temprano en términos históricos, porque testigos oculares aún vivían. Es lo que Pablo también en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 8 menciona, que habían testigos vivos de la misma resurrección. Él dice que muchos viven aún. O sea, en pocas palabras, esto podía ser verificado. Así que hay otra afirmación también que hace el libro, eso de que los rollos del Mar Muerto cambian lo que sabemos de Jesús. Suena muy fuerte, quizás suena muy académico y muy convincente, pero ¿será cierto? No, bueno, los rollos del Mar Muerto se encontraron, como sabemos, en el Qumran, en las cuevas de Qumran, pero fueron escritos 150 años antes de Cristo. Era preservado por los esenios, eran judíos que se habían alejado porque esperaban a un maestro de justicia que se nombraba. Ellos tenían todo el Antiguo Testamento, tenían los libros de Isaías, tenían Oseas, Salmos, porque esperaban al Mesías profetizado por lo que iba a salvar al judío, al judaísmo. Entonces esto era una secta judía que preservaron, pero no se contradice para nada con los evangelios del Nuevo Testamento, porque nunca conocieron a Jesús. Realmente esto es un invento de ficción. O sea que al no mencionar a Jesús ni a los apóstoles, entonces no cambia nada sobre él. No. Muy bien, entonces ahora hay otra afirmación también que se suele hacer sobre el Opus Dei, que vos lo mencionaste al principio. Se dice que es una organización secreta y peligrosa. También el Priorato de Sion, que es una sociedad secreta real, afirmaban. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? No, bueno, el Opus Dei es una organización laica católica que fue recién inventada en 1928. No tiene nada que ver con monjes o asesinos, no tiene nada que ver, eso es parte de la película. Y el Priorato de Sion fue un grupo ficticio, falso, inventado en la década del 50. O sea, son elementos para crear suspenso, creo. O sea que estos grupos, organizaciones, si bien puede que hayan tenido algunas críticas, no se acerca a lo que el libro en su narrativa plantea, porque pareciera que distorsiona o exagera para generar justamente esa tensión, ¿no? Y en cuanto al Priorato de Sion, entiendo también que fue creado en 1956 por Pierre Plantard, y eso dicen que fue un fraude moderno con documentos falsificados, y eso fue desmentido oficialmente inclusive. Entonces vemos que es una conspiración, un invento. Ahora, es necesario también, Rodrigo, algo que quería apuntar en el tema de la doctrina de si Jesús, hablando de la divinidad de Jesús, mejor dicho, el triaje teológico, algo que compartimos también en episodios anteriores, porque acá es donde se vuelve realmente importante, ya que no hablamos de un detalle menor. Todas estas son afirmaciones, pero allí toca un punto delicado de nuestra fe, porque la identidad de Jesús, la divinidad de Jesús, es una doctrina de primer orden, porque si Jesús no es Dios, como ya lo dijimos en capítulos anteriores, no hay encarnación, no hay sacrificio suficiente y tampoco hubiera posibilidad de salvación. Entonces por eso la Iglesia fue firme, no por una cuestión de poder, sino por ser fieles al Evangelio, a la misma palabra de Dios. Ahora, Rodrigo, viendo todas estas afirmaciones, ¿por qué crees que esto sigue funcionando hoy día, habiendo tantas pruebas para desmentir todo esto? Sí, yo creo que te llama la atención, ¿no? Estas teorías de conspiración traen suspenso, el secreto oculto de una institución. Aparte estamos en una cultura donde como que se aleja de todo esto. Realmente se relativiza y bueno, se tiende a desconfiar en las instituciones como la iglesia, captando, o sea, son atrapantes, o sea, la película es muy buena, es muy interesante, te atrapa, pero es ciencia ficción, no son hechos reales. Quizá también el hecho de que hay personas que prefieren lo oculto, lo misterioso, a lo que ya Dios ha revelado con claridad.
¿no? Y por eso hay una diferencia también enorme que noto de todo esto entre hacer preguntas o aceptar cualquier respuesta o como esta película, ¿no? Que puede ser interesante, ¿no? Ahora, entonces, para darle un cierre a este programa, ¿nos mintieron sobre Jesús? Yo creo que hablamos de matrimonio de Jesús, hablamos también del Opus Dei, la dimensión del Opus Dei, haceme recordar también de los rollos de mal muerto, los libros gnósticos, todos ellos son ciertos, existen realmente, pero con la cuestión de que fueron inventados del matrimonio, nunca estuvo un matrimonio Jesús como vimos. Es ciencia ficción, Claro. no son hechos reales. Y bueno, yo creo que el Jesús que presentan los evangelios, como vos decías, el que vivió, murió, resucitó, es mucho más impactante que cualquier conspiración. Es más transformador, podríamos decir. Son hechos reales que los apóstoles vieron, presenciaron. Hubo muchos testigos oculares, cambió la forma de vida de muchas personas. Y hoy podemos decir que 2000 años después de Jesucristo, la iglesia sigue presente y no tenemos que tener miedo ante preguntas difíciles como son estas. ¿Por qué? Porque son hechos reales. La Biblia son hechos reales, no es una película. Y el Código de Da Vinci se ha llenado de millones de dólares. Realmente los actores se han hecho millonarios. Y bueno, hay que separar qué es ficción y qué es verdad. Sí, y también el hecho de que no necesitamos conspiraciones o ser conspiranoicos para sonar o para ser fascinante. La misma palabra de Dios tiene poder y vivimos en una época lamentablemente donde la ficción muchas veces pareciera que grita más fuerte que la verdad. Por eso una y otra vez lo decimos, necesitamos volver a la Biblia, volver a la historia, a las fuentes originales y a Cristo mismo, a la verdad misma. O sea, el problema creo que no es que existan historias como esta del Código Da Vinci, sino que es cuando dejamos que la ficción tenga más autoridad o más peso que la verdad. Sí, no estamos diciendo tampoco que no hay que cuestionar, porque en Hechos 17:11 se dice que los cristianos tienen que examinar cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. O sea, lo que le recomendamos a alguien creyente, que lean las escrituras, que las estudien y que no se dejen manipular por cualquier cosa. Así es, y bueno, si les ha parecido bien este episodio, pueden dejarnos like, pueden seguirnos. Si tienen alguna duda o comentario que quieren hacer en cuanto al libro, si lo han leído, qué les ha parecido la película, con gusto les estaremos respondiendo. Y bueno, ha sido todo por hoy. Nos veremos en un próximo episodio. Bendiciones. Muchas.